mi nombre es Leticia Vieira, soy artista plástica y estoy en este momento en vísperas de la exhibición que va a pasar en el Museo de Arte Popular, que lleva por título Jardín Imaginado. Básicamente voy a exponer obras como las que se pueden ver aquí en mi espacio de trabajo, aquí en mi taller, esculturas, arte objeto, collage y ensamblajes. Son piezas que parten de la recolección de las piezas naturales. Yo soy una artista recolectora, siguiendo como el impulso del hombre primitivo, que todo lo que ve diferente de la naturaleza lo quiere recoger y guardar. Pues yo lo recojo, lo guardo y posteriormente lo intervengo. ¿Qué quiere decir? Pues que voy al aire libre, por el campo, incluso por jardines en la ciudad, por calles, a veces una barda que dejó salir una raíz, a veces una banqueta que se levantó porque hay adentro algún árbol que no la dejó crecer. Todas esas piezas naturales son las que yo recolecto. También en esta exposición presento algunas piezas que vienen recogidas el material a partir del cual las hago, de algunas selvas, sobre todo la selva de Tabasco, la selva de Chiapas, selva de Veracruz, algunas piezas que he recogido flotando en ríos, en lagunas. Mucho de mi material lo recojo en los basureros de las cosas de los jardines, de las playas. Son material que ya está en vías de degradación, que ya muestra señales del paso del tiempo, que se le puede ver incluso carcomidos, hoyos, polvo, que ya perdió el verdor, que ya muestra incluso en algunos el esqueleto. El hilo conductor de la exposición son esos objetos encontrados en vías de degradación que yo recojo y suspendo el paso del tiempo. Los detengo ahí donde van en vías de degradación, de tal manera que no permito que se sigan degradando por los procesos que yo hago de limpieza, de rescate, pero potencializo esas oquedades, esas quemaduras, ese polvo, ese daño físico, lo potencializo con la intervención que hago. Básicamente, para mí es como el registro del paso del tiempo y me ocupo, además de registrar y hacer evidente ese paso del tiempo, detener y suspender antes de que lleguen a la degradación. Y de ahí nace toda la exposición, es el hilo conductor de esta exposición. Pues tengo piezas casi las originales con las cuales estoy trabajando este tema, porque yo tuve como una especie de epifanía donde descubro cuál es mi ruta como artista. En el 2005, 2006, que estuve trabajando en Japón con material natural mexicano. Y cuando regreso a México me doy cuenta que lo que yo quiero seguir haciendo es eso, trabajar con material natural. Y regresando hay una pieza que va a integrar esta exposición, que es con la que empiezo, que se llama justo Camino al Oriente, porque era como la ruta de caminar hacia Japón. Y es una pieza que ha sido muy flexible y que he trabajado desde el 2006 hasta el 2025. A veces la he tenido que seccionar, a veces son piezas pequeñitas que van conformando una instalación que ha llegado a medir hasta 8 metros. Ahora presento más o menos unos 3 metros de longitud en piezas pequeñitas como de 30 centímetros hechas con esqueleto de nopal y papel amate. De alguna manera voy saltando en las piezas que metí, me refiero a la parte de desarrollo artístico, hasta llegar a una pieza que estoy elaborando, que está aquí justo, que estoy terminando.
Entonces la voy haciendo en secciones, por ejemplo, las velas, esta parte de metal, estas raíces que son también metal oxidado. Todo tiene un proceso largo. A ver, desde que rescato esta pieza de madera, hay que limpiarla. De hecho, esta pieza es como estos hongos o virus que le salen a algunos árboles y se recoge y entonces pues hay que empezar todo el proceso para detener la degradación. Y bueno, nace de la idea entonces de que pongo las velas como un acto de veneración. Son velas que en realidad son olotes, porque siempre trato de referirme a algo del material mesoamericano. Además, algunas están quemadas y le pongo una cera, que tampoco es una cera tal cual, sino es una encáustica, que es una cera con una resina, porque debe tener una dureza especial. Como toda obra de arte requiere muchas horas de trabajo. Así fue la selección, la curaduría que elegí. Vuelvo a repetir, el hilo conductor son piezas naturales, desde la primera que hice, saltando en la historia hasta la última que sale aquí de mi taller. Está la estética muy serena del espíritu japonés, la estética zen, la estética como callada, pero muy profunda, el material natural, el respeto a la naturaleza, sin querer cambiarle. Digamos, si yo encuentro un pedazo de madera, así como es la forma de la madera, es como la voy a presentar. La intervengo artísticamente, claro, le tengo que hacer varias maniobras profesionales para que se conserve el material, que por cierto he tenido que aprender y explorar. Son técnicas mucho de experimentación, porque no hay un lugar donde te enseñen a hacer eso, o no hay gente que tenga la experiencia para hacerlo. Entonces ha sido mucho de experimentar por mi cuenta. Ahí sí, digamos que en toda esa forma de enfrentarte a la naturaleza, hay un espíritu muy callado, muy oriental, muy zen, que sí tiene que ver con el espíritu japonés de cómo aborda la naturaleza. Para mí el material de origen mesoamericano pues es como descubro propiamente mi país, porque soy una persona que nació en la frontera, cuando la frontera no estaba muy bien comunicada con el centro de la República. Yo descubrí la flora y la fauna de un lugar desértico, que es la parte norte de Baja California. Entonces, para mí es muy interesante cómo desde niña me llamaban la atención esas formas, pero cuando vengo a vivir ya al centro de la República y descubro la exuberancia pues del maíz, del nopal, las costumbres, usos y costumbres, pues también las adopto con mucha sorpresa y las incorporo por bellas, por elocuentes y porque me dicen algo pues de mi propia historia. De alguna manera como el desierto y el mar, esa línea donde se da pues esa exuberancia seca de la naturaleza, esa sobrevivencia a veces un tanto dramática, que tal vez es como el origen, no es la exuberancia de lo verde, de lo florido, pero que es un referente del deseo de vivir y de sobrevivir de la naturaleza y de la adaptación de la naturaleza. Pienso que todos los artistas nacemos artistas. Entonces, desde luego, yo soy una artista desde que nací. Esta pasión por recolectar cosas que yo veía de la naturaleza diferentes, pues son desde que era yo muy pequeñita. Pues en algún momento que tuve que decidir mi futuro, me incliné más por la medicina, pero gracias a la medicina me formé. Sobre todo la medicina me abrió un concepto nuevo de la vida y de la muerte, que en el fondo creo o estoy segura que es el tema que estoy tratando cuando me refiero al arte, que me interesa abordar específicamente la biodegradación de la materia viva. Está muy ligado al concepto de vida y muerte, a los ciclos de la vida.
Y pues está muy ligado a esa filosofía profunda que aprendí siendo médico. Y de ahí también aprendí muchas técnicas del tejido vivo, las técnicas de histología, las técnicas pues de la preservación de la materia viva, que son las que aplico para el material que tengo, cómo trato las bacterias, cómo trato los hongos, cómo tengo que almacenar, niveles de humedad, niveles de estabilización de la materia viva. Finalmente es materia viva. Muy al principio pues de mi carrera, empezando con esta área de la medicina y después de la especialidad de la pediatría, tuve un quiebre en la vida que me llevó a contemplar que realmente lo que yo quería hacer era pues dedicarme a las artes, y pues estudié profesionalmente artes visuales, hice la licenciatura, hice la maestría, y pues ya mi vida lleva mucho más años dedicada a las artes visuales, pero le agradezco muchísimo a la formación médica, porque gracias a esa formación, esa disciplina, esa manera de ver la vida, pues me encaminó a tener un tema para el arte. En la filosofía de mi trabajo ya, pues uno como artista trabajas y propones y muchas veces te pones a reflexionar, sobre todo en este caso cuando va a haber una exposición, que tienes que hacer una selección, una curaduría de la obra, qué presentas y por qué lo presentas. Y cuando empiezas a seleccionar, el hilo conductor generalmente en mis exposiciones es el material natural, que suspendo esa degradación y la preservo. Esta área pues sí tiene que ver mucho con el espíritu médico, porque es como detener el paso del tiempo, pero al mismo tiempo es documentar el paso del tiempo, porque preservo esas características físicas que tiene el material, lo preservo y lo potencializo. No es que lo tengo y lo quiero pintar para que no se note que está degradado o que tiene un hongo, o tapar los hoyos de la polilla. Al contrario, busco que eso se vea como una parte adquirida, como la cicatriz de vida de ese material que recogí. Por las artes visuales en general, pues yo no tengo un inicio muy claro, porque siempre es algo que yo me recuerdo como niña, como una especie de algo mágico que me ocurría cada vez que veía algo que era especialmente hecho ex profeso, o sea, hecho fuera de lo normal, y generalmente eran cosas hechas por artistas. Entonces, para mí es muy difícil detectar cuándo es que empezó. Yo diría que casi naces tú con ese chip, ¿no? De esa capacidad que a mí me tocó en el reparto, ¿no? La capacidad visual de análisis. Sí la vas desarrollando durante el tiempo, y conforme te vas profesionalizando, vas adquiriendo mayor habilidad para ver. De hecho, tengo como experiencia algunos años de dar clases y talleres. Unas son clases totalmente prácticas del taller, y otras son totalmente de ideas y de teoría. Y lo que yo puedo resumir es que esas clases, yo lo que enseño es a ver a la gente. Le paso mi experiencia visual, le abro mi capacidad de ver, y objetivamos lo que se está viendo, analizamos, y entonces se descubre que una es la forma de ver rápida sin entrenamiento, y otra es la forma de ver profunda. Entonces, en realidad las artes visuales es un lenguaje pues de lo que tiene forma, o de lo que no tiene forma, pero que es un lenguaje que se adquiere y se recibe por parte de los ojos. Y es un lenguaje riquísimo y muy complejo. Se le puede ver aquí la carcoma, ¿no? Todo esto se cuenta, yo lo inyecto con cosas para, a veces con gasolina, a veces con antipolilla, a veces con cera. Y luego se hacen así canales, inyectas aquí, sale por allá abajo, o al revés, inyectas aquí, sale por acá. Esta va colgada, que tiene mucha presencia,
como en la entrada porque se necesita algo fuerte, hay un muro muy grandote. Hablé que para esta exposición estoy incluyendo la pieza original con la que empiezo a trabajar este estilo de arte, que fue de mi regreso a Japón después de haber estado en la Expo Mundial en el 2006. Pero esta es del 2008, cuando hice una residencia artística en Johannesburg, en Sudáfrica. Empiezo a trabajar esta técnica con papel amate. El nido, o sea, la base, es una especie de huevo, origen creador, y que voy aprendiendo el ensamblaje. Entonces esta pieza técnicamente para mí es muy importante porque es el origen de todas las piezas que después voy a desarrollar mucho más. Igual que esta otra pieza que tenemos aquí, que también la traje desde Sudáfrica y que desde luego pues fue lo que fue muy difícil para pasarla en el aeropuerto porque estaban seguros que esta era una semilla natural. Es papel amate y sobre el papel amate me ha dado, como es un papel que se hace de una corteza natural, me ha dado para mucho porque el papel amate yo puedo pensar que hago una cosa, pero al cortarlo, al trocearlo, la raíz, como es a base de raíces, no de raíces, sino de fibras de la corteza, no se puede cortar como sea. Entonces tienes que establecer un diálogo muy respetuoso con la materia natural, lo mismo que hago con todos. Entonces el papel lo troceo, me dice la forma y yo voy ensamblando. En el remate, digamos, en el conclusión de la exposición hay una área en la galería que es como un mezanil. En mi caso, ¿qué hago yo? ¿De dónde tomo mis ideas? ¿De dónde vienen mis ideas? Entonces tengo una serie de collage que he hecho con todo el material que voy recolectando, pero el material más chiquito, hojas secas, hojas intervenidas. Tengo, por ejemplo, aquí el tabaco. Mira, son hojas que parecen totalmente al natural, pero que están trabajadas con resinas, con fibra de vidrio para preservarlas y hacerlas, pues que al meterlas en la obra de arte no sean efímeras, sino que pueden detenerse mucho más tiempo. Todo este material que tengo, pedazos que voy recolectando de diferentes lugares, entonces a partir de ahí estoy creando piezas que meto como un collage pegadas sobre papel, armadas en cajas, de tal manera que la caja por un lado puede contener la obra hecha. Se va a topar con 40 cajitas de estas, o sea, sí es una extensión grande. Y la cajita te va a presentar como todo lo que implica la magia de una cajita, lo que abres y ves. No es una obra de arte que está pegada al muro, que está enmarcada. La idea es que se vea algo muy accesible y la idea de la cajita es básica. Entonces aquí tenemos una hoja de tabaco que, como explicaba antes, está reforzada en el fondo con resina y fibra de vidrio para que dure, que está hecha en una técnica de collage, o sea, es de pegar una cosa sobre otra, bordada, y al mismo tiempo esta cajita lleva como par lo que puede contener la caja, que son otros elementos naturales que dan origen a esta pieza. Por ejemplo, en esta puedo cambiar y decidir que mejor en lugar de esta le quedaría bien algo así, porque se acerca más a la pieza. La idea de los filamentos se acercan más a esta otra pieza. A propósito, yo recorto así que se vean las orillas chuequitas. Nada aquí es perfecto, pero a propósito. De hecho, cuando hay algo que tengo que es perfecto, lo intervengo para que no sea perfecto. Es digamos que la belleza de la imperfección, la belleza de lo natural. Es la idea del material orgánico, de la materia viva, pero básicamente es un acto como de reconocimiento, un ritual que yo
ejerzo sobre cada uno de los materiales, no para mostrar exactamente lo que estamos acostumbrados en el arte, que sabemos decir bonito, feo, me gustó, no me gustó y punto. Más bien yo busco esta intervención como cuidadosa para un reconocimiento de que esta materia viva de alguna manera es un símbolo de algo que es la vida misma. ¿Que qué es? ¿Quién sabe? ¿Que qué significa? No lo sé, pero de algo que está más allá de lo natural, de lo cotidiano, como una revelación de algo que es más alto que nuestra vida diaria, nuestro aquí, nuestro ahora, que algunas personas le llaman como una participación de lo divino del universo, de la existencia del universo, de lo que da vida al universo, pues todo eso puede estar presente en una semillita. Y eso es lo que yo busco en esta exhibición, que a partir de este objeto humilde, en vías de degradación, se pueda ver todo el universo completo y lo maravilloso que es la existencia, pues, de la materia viva. Jardín imaginado tiene que ver con lo que hace uno como artista, por lo menos lo que hago yo como artista, pues voy creando un jardín, un proceso que se empieza por sembrar una primera obra y luego esa da origen a otra pieza y se hace un hilo conductor hasta que llenas totalmente una exposición, porque además como yo estoy haciendo algo, una naturaleza que no existe, o sea que existe, pero que al momento que la intervengo, pues tiene otra connotación, esa misma naturaleza. Por decir, si recojo una corteza, pues es una corteza que ya no es tan corteza, que ya tiene otros materiales, otro significado, por un lenguaje metafórico, donde hay la reminiscencia de la corteza, pero que ya es otra cosa, que es algo, una naturaleza, que ya es producto de lo imaginado, no de lo real.